Que Dios les bendiga en este día. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa de Mujer Virtuosa. Y como cada programa, ¿verdad? Es un placer para nosotros compartir con ustedes de la palabra del Señor, escudriñarla y conocer más de Él, ¿verdad? Entonces les voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Primeramente a nuestra pastora Ingrid de Pérez. Pastora, Gracias, Fanny. bendiciones. Pues bendiciones a todos y cada uno de los que ya se han conectado. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que este nuevo programa pueda ser de bendición y de edificación para sus vidas. Amén. Y hoy tenemos una invitada especial, ¿verdad? Nuestra hermana Josefina. Hermana, bendiciones, ¿cómo se encuentra? Hola, bien, gracias. Me da gusto que me hayan invitado para estar aquí conversando y contando mi testimonio. Amén. Pues bien, antes de dar comienzo, le voy a entregar la palabra a nuestra pastora para que ella pueda realizar una palabra de oración y que podamos empezar con todo el programa. Amén, pastora. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos agradecidos contigo, Señor, por la bendición que nos das, papito lindo, de poder estar nuevamente, Señor, en este estudio, Padre, para poder compartir tu palabra, Señor. Y hoy te damos gracias, papito lindo, porque tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y en este día, Señor, fueron nuevas tus misericordias para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, papito lindo, y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, quien conduzca este programa, Padre, que sea, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, lo que se va a realizar y lo que se va a hablar el día de hoy, esperando, Señor, ser de edificación para todos aquellos y aquellas, Señor, que ya están conectados por medio de estas redes sociales. Te damos a ti toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien, pues como ya les habíamos hecho mención, ¿verdad? Aquí nuestra pastora les había hecho mención de que íbamos a realizar unos programas especiales. Cada programa es especial, sin embargo, este es un poquito más especial, ¿verdad? Porque vamos a abordar un tema que en la actualidad, ¿verdad? Se mueve bastante dentro de las familias. Y es que, ¿por qué queremos abordar este tema? Porque mucha gente, ¿verdad? Puede decir, bueno, ustedes hablan de la palabra del Señor, pero esos casos de esas mujeres, de esas familias ya pasaron hace mucho tiempo. Ahora ya no pasa eso o ahora la vida ya no es la misma. Sin embargo, nosotros sabemos, dice la palabra del Señor, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El Señor no cambia. A través de las circunstancias de la vida, el Señor siempre es el mismo y no importa, como se los hemos hecho mención, qué situación ustedes estén pasando, el Señor puede obrar en medio de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Y hoy vamos a abordar un tema que suena bastante en la actualidad, que es el tema de la violencia doméstica. Entonces por eso les hicimos la invitación a nuestra hermana José, ¿verdad? Ella va a dar su testimonio en unos momentos. Sin embargo, a mí me gustaría comentarles algunos datos acerca de la violencia doméstica para que ustedes sepan qué es, cómo se mueve, qué causas son las que este asunto maneja, ¿verdad? Y entonces yo leía, ¿verdad? Estaba investigando que la Organización Mundial de la Salud define como violencia, ¿verdad? El uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, hacia grupos o comunidades, y que tiene como consecuencias probables, pues lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte. Y estos son temas, pues, que bastantes fuertes, ¿verdad? Y más cuando se vive la violencia doméstica en casa, ¿verdad? Porque podemos ver que hay diferentes tipos de violencia. Hay violencia familiar, como es la que vamos a tratar el día de hoy. En la actualidad hay violencia de género, violencia en la pareja, ¿verdad? Sin embargo, todo este tipo o estas clases de violencia, ¿verdad? Llevan a
a un mismo término. Al final es violencia misma, ¿verdad? Entonces, podemos ver que este término es definido por la Organización Mundial de la Salud y podemos pensar qué tiene que ver la salud con este término, con estos casos. Pues sí, porque la violencia doméstica, la Organización Mundial de la Salud la maneja. ¿Por qué? Porque dice que el caso de violencia doméstica es una prioridad internacional para los servicios de salud. Y entonces es considerada un problema de salud público de primer orden por organizaciones internacionales y gobiernos también. La ONU también, por ejemplo, en 1995, ¿verdad?, establece entre sus objetivos estratégicos la lucha contra la violencia. Y es que sabemos, ¿verdad?, que la violencia doméstica pues tiene graves riesgos para la salud en las víctimas, tanto a nivel físico como psicológico, pero también hay un impacto emocional en las personas. Entonces, aunado a toda esta información, ¿verdad?, que de forma general les hacemos mención, ahora sí vamos a entrar de lleno, porque tal vez es fácil platicarlo como una información, como algo informativo. Sin embargo, vivirlo ya es diferente. Ya son otros 20 Ya pesos. es exactamente, ¿verdad? Otros 20 pesos. Y entonces, ¿verdad? Hoy decidimos invitar a nuestra hermana José, ¿verdad? Quisiera que nos dijera su nombre completo. Yo me llamo María Josefina Mejía Martínez para servirles. ¿Cuántos años tenemos? 60. 60 años. Bien. ¿Es usted casada? ¿Tiene hijos? Sí, soy casada, tengo 2 hijos, ya uno tiene 33 y el otro tiene 30. Amén. Bien, y entonces nosotros platicando, ¿verdad?, con nuestra hermana, y ahorita ella misma les dará su testimonio. Ella cuando fue pues más joven, ¿verdad?, porque sigue siendo joven y bella. Sin embargo, ¿verdad?, cuando fue más joven, ella en su hogar sufrió violencia doméstica, ¿verdad? Y entonces vamos a darle la palabra a nuestra hermana para que ella nos comparta un poco, ¿verdad? Hermana José, ¿desde qué edad usted recuerda en casa empezar con violencia doméstica? Pues yo lo que recuerdo es de los 6 años, sí, porque la sufrí desde más pequeña, pero eso me lo contó mi mamá. Pero desde los 6 años yo empecé a sufrir violencia. Fui una niña maltratada. Fui una niña maltratada y eso fue hasta los 25 años que yo me escapé de mi casa por lo Okay. mismo. ¿La violencia era por parte de papá, algún otro familiar? De mi papá, porque pues mi mamá, aunque no me hacía nada, pero no me defendía, no tomaba cartas en el asunto. Dejaba que mi papá hiciera y deshiciera conmigo, ¿sí? Ok, y esa violencia, ¿verdad? ¿Era en qué sentido? ¿Era física, era emocional, psicológica? Pues fue de todas las maneras. Fue física, fue psicológica, pues fueron golpes, fueron abusos, fueron muchísimas cosas, castigos, de todas las maneras. Ok, y en su casa, ¿usted era la única? ¿Era hija única o tenía más hermanas? Pues no, eso es ahora lo veo como chistoso, ¿verdad? Pero diríamos es lo chistoso del asunto porque yo tuve más hermanos, pero medios hermanos y hermanas, pero vivíamos todos juntos, ¿sí? Entonces, a la única que maltrataban era a mí y al varón, al único varón que hubo en la casa. Fuimos los únicos que nos maltrataron en todo sentido. Bien, y ese maltrato venía a causa de, por ejemplo, yo quiero pensar, ¿verdad? Cuando somos niños, pues de repente hacemos travesuras, ¿verdad? Que ya tiramos esto, que ya rompimos esto, o era por eso o era por alguna otra razón. ¿En qué sentido? A veces, por ejemplo, ¿verdad? Como bien lo habíamos mencionado ahorita en cuanto a la definición de violencia, ¿verdad? Es un acto intencional de agresión, ¿verdad? Y al decir que es algo intencional, es algo consciente, ¿verdad? Para hacer daño a otra persona. Entonces, en este caso, ¿cómo era el temperamento de su papá? ¿O por qué llegaba, no sé, tal vez usted me puede decir que llegaba del trabajo y era
que la golpeaban, ¿verdad? ¿O había una razón específica? Lo que pasa es que, hasta donde yo sé, mi mamá quedó embarazada, pero mi papá no quería que yo naciera. Entonces, pues tuvo que aceptar que naciera, ¿no? Y al nacer yo ya, pues era como un coraje en contra de mí, porque pues a lo mejor yo era un gasto más, una carga más, o simplemente no quería que yo existiera, ¿no? Pero pues a raíz de eso era todo, porque le decía a mi mamá que en una ocasión que estaba yo llorando, estaba enojado y me aventó de la cama y me fracturó una pierna y un brazo por lo mismo. Entonces ya desde entonces yo sufría violencia. Fui creciendo y era igual. O sea, si yo sacaba 6 o 7 en la escuela, uy, no, no era para que lo contara. Eran unos castigos terribles que no se los desea a nadie. Y, ¿cómo se llama? A pesar de eso, no sé, yo siento que a mi papá no lo odiaba, ¿sí? Pero a través del tiempo, conforme fueron más y más las golpizas, yo llegué a odiarlo y hasta desearle mal. Porque yo decía, pues si yo no le hago nada, ¿por qué me tiene que maltratar y solo a mí? O sea, yo era el foco de que todo, si él estaba de buenas, si estaba de malas, si algo pasaba o con algo que yo no hiciera, que no me correspondía, ¿verdad? Siempre fue, o sea, era el pan de cada día para mí, era temor a equivocarme en hacer algo, porque sabía yo que no era una simple empujón, una cachetada, no, era una golpiza, me costaba mucho. Y por ejemplo, también usted veía agresión física, por ejemplo, a su mamá. O sea, no solamente también era con usted que era su hija, sino tal vez con su mamá. También a mi mamá, pero a ella la golpeaba cuando él venía tomado. Era cuando pues, se olvidaba, porque mi mamá también desde joven fue muy enfermiza, ¿sí? Y casi siempre estaba en cama y estaba en reposo. Entonces, pero cuando él llegaba tomado, pues era el momento que se acordaba, no sé qué le había hecho mi mamá, según él, y pues empezaba, la regañaba, y ven acá, y pues terminaba pegando. Pues ya yo la tenía que defender y pues también terminaba golpeada por lo mismo. Pero era ya su naturaleza de él. Siento que era en algo también en el que tenía como que un trauma, no sé, ¿sí? Y como que con nosotros, pues más conmigo y con mi hermano, lo desquitaba, pero así, muy, muy bien. Bien. Y por ejemplo, porque a veces, ¿verdad? Yo recuerdo y he escuchado otros testimonios, ¿verdad? Donde luego dicen, pues es que si no me pega, pues ya no soy la misma, algo sucedió, Algo me ¿verdad? faltó, digo yo, ¿no? Ya no me quieren. Se les vuelve un estilo de Un vida. hábito. Y es que podemos ver que esto también se puede convertir en un modo de vida, en donde, como ahorita les hago mención, ¿verdad? Donde cuando ya el papá o la mamá ya no lo golpean a uno o entre ellos, ¿verdad? Uno dice, ma, pues ahora qué les pasó. Ahora están felices y ¿por qué? ¿Y por qué no ¿Verdad? me han pegado? Digo, ¿no? Y es así, sí se No. les vuelve como un estilo de vida, o sea, se les Bueno, vuelve normal. a mí no, a mí no. Yo siempre tuve mucho coraje contra eso y mientras fui pequeña, pues tenía yo que soportarlo porque ¿qué iba a hacer? Es como decir, ponte con Sansón a las patadas, ¿verdad? Entonces, pero fui creciendo y fui tomando un coraje, o sea, un coraje interno, que ahora cuando él me decía yo, pues si tomo me va a pegar, pues le voy a decir lo que pienso. Le decía yo muchas cosas y pues, quizás hasta le faltaba el respeto. Bueno, ya hoy le he pedido perdón a Dios por eso, ¿verdad? Pero ante las mismas circunstancias del coraje que yo tenía, yo ahora sí se me le ponía. Sí, le contestaba, le gritaba, y decía, pues pégame, pégame. Ya sé que de todos modos me pegas por nada. Y pues más él se enojaba y pues me pegaba. Pero a mí no es que se me hiciera costumbre, sino decía, pues de todos modos me va a pegar. No le hice nada y me va a pegar. Pues por lo menos le voy a decir lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿no? Y así fue mientras fui creciendo, pero yo vi que a través de mi vida no iba a haber una solución, no iba a haber un cambio. También hubo abuso en mi persona. Entonces, a través de eso también fue mucho que dije, no, pues ya, yo nunca voy a hacer una vida, nunca voy a tener un marido, nunca voy a tener hijos. Y yo era lo que quería, a pesar de todo, a pesar de la vida que no vivía ahí, yo en mi anhelo y en mi interior yo anhelaba una familia. Entonces dije, pues me voy a ir y me escapé de mi casa. Solamente fue el momento en el que escapé del infierno de mi casa. Porque sí, yo no tenía para cuándo. Quizás a lo mejor si hubiese seguido ahí, a lo mejor pues hubiera salido, pero en caja, en ataúd, porque de las golpizas que me daba mi papá, pues sí. No sé por qué resistí tanto. Yo creo que también de lo mismo, ¿no? Pero sí, fue muy malo, muy malo.
Y por ejemplo, ¿verdad? En todo ese lapso de violencia, ¿verdad? De maltrato físico, en su sentir emocional, a mí me gustaría que nos dijera qué emociones pasaban dentro de usted, ¿verdad? ¿Algún momento hubo alguna intención de querer, pues ya morir, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, pues yo prefiero morir, ya no quiero vivir así, ¿verdad? O a lo mejor de resignación, porque también hay muchas otras personas que dicen, pues esta es la cruz que me tocó cargar y pues ni modo, me voy a aguantar. O a lo mejor hubo, no sé, depresión, angustia, miedo, lo que usted nos platicaba hace un momento, ¿verdad? Que de repente usted ya empezó a sentir un poco de odio, ¿verdad? Pero qué otras emociones en su persona usted pudo mirar a través de ese tiempo que empezaron a nacer en usted? Cuando yo era niña, que iba a la escuela todavía, y me pegaba él y me decía, pero no te quiero, yo no te quiero, nunca te quise, tu madre no sé por qué no se cuidó. Y mis hermanas me decían lo mismo. A mí en ese momento me dolía, porque sí me dolía, pero yo hacía como que no me importaba. Y después yo iba a mi cuarto y me encerraba y hablaba yo con el espejo y me decía yo sola, pues ¿qué me importa que no me quieran? Con que yo me quiera, que no me quieran, ¿qué me importa? Y así me consolaba yo, así como que lo soportaba, como que me hacía yo más fuerte en esa manera. Mi carácter nunca cambió porque a pesar de todo, siempre fui una niña muy juguetona, muy alegre, muy participativa en todo. Me gustaba bailar, me gustaba cantar, me gustaba... A pesar de eso, no había menguado en mí eso. Creo que yo en mi interior defendía eso, ¿sí? No quería yo que, muy a pesar de todo lo que yo he vivido, eso minimizara mi forma de ser, ¿sí? Decía yo, no me importa y lo que venga y yo defendía a mi mamá y yo me terapiaba en el espejo porque sí sentía coraje, rencor, tristeza y decepción. No era tanto de decir, sí, me voy a cortar las venas, ya no quiero. Eso nunca pasó por mi mente. Pasó que yo decía, pero tengo que encontrar la forma de irme aquí y me voy a llevar a mi mamá y ya no voy a estar padeciendo esto. Nunca hubo la oportunidad porque mi papá era policía. Y pues mi papá, cuando mi mamá y yo lográbamos escaparnos a su pueblo, nos encontraba y aunque nos perdíamos con fulano, mengano, sultano, ¿cómo daba con nosotros? ¿Quién sabe? Entonces, pues hasta eso ya habíamos perdido la esperanza, que era la manera. Entonces, pero yo sí no, nunca dejé que mi interior minimizara, que cambiara, que menguara, que me volviera yo triste, y siempre eso me mantuvo. Pues si no me quieren, que no me quieran. Yo me quiero sola. Y siempre decía, porque tú sí me quieres, ¿verdad, papito Dios? Siempre decía yo. O sea, yo nunca, desde niña, a través de que lo que vivimos, porque hasta mi papá en eso, él decía que él era ateo, que él era ateo y que él era ateo, aunque ni sabía lo que decía, yo creo que, ¿verdad? Entonces, no nos permitía ir a la iglesia, no nos permitía nada religioso. Pero mi mamá a escondidas, pues sí, cuando él no estaba, nos llevaba a la iglesia, una carrerita, íbamos a una carrerita. Entonces yo no, pero no era, mi mamá sí adoraba a la Virgen de Guadalupe, yo no, yo siempre supe, y no sé por qué, pero en mi interior yo siempre supe que Dios existía y que Él estaba conmigo. Porque a través de mi vida y de todo lo que viví y de lo que después viví ahora en mi matrimonio, también yo sabía que Él estaba conmigo. Yo siempre supe que Él estuvo conmigo y me estuvo reservando hasta ahorita porque a lo mejor yo ni en mi mente ni en mejores sueños hubiera pensado que llegaría a esta edad y completa. Algún otro achaque, ¿verdad? Pero completa, gracias a Dios. Porque sé que Él estaba conmigo. Así es. Y por ejemplo, ¿verdad? No solamente, ahorita por lo que usted estaba mencionando, ¿verdad? No solamente había como violencia física, o sea, tampoco las dejaban salir, no tenían amigos, no tenían así como alguien con quien apoyarse para que pudiera ayudarlas. No, mi papá nunca por lo menos que era policía, nunca nos permitió tener amistades porque decía que, pues si se enteraban que éramos su familia, nos iban a matar y ya sabes. Entonces nunca nos permitió. A mi mamá, bueno, y a su mamá de ellos, nunca permitió que tuvieran amigas o que estuvieran platicando con una vecina, porque santo Dios, si las veía platicando con una vecina, ya sabe que les tocaba. No le gustaba a él que tuviéramos amigas, ni amigos, ni en la escuela, ni mucho menos, nada. Nada, todo era prohibido para nosotros.
y ya éramos grandes y todavía nos controlaba de esa manera. Obvio que ante tanta presión y tantas cosas, pues una de mis hermanas, pues sí, logró casarse, escaparse, sí. La otra dijo igual, pues yo también, porque pues veíamos cómo estaba nuestra casa, ¿no? Y decíamos, aquí qué vida vamos a hacer, aquí qué nos espera. Y cada quien tomó sus decisiones. Yo también miraba que pasaba el tiempo. Yo tenía 25 años cuando escapé de la casa, porque yo decía, no, yo no pienso quedarme aquí toda la vida. No tengo por qué. Y más porque, pues, pobre de mi mamá, ¿no? Porque a veces hay personas que sí se acostumbran a eso, ¿verdad? Y si mi mamá ya se había hecho la idea, yo decía, pues si ella no quiere, pues yo sí tengo que irme. Al menos, bien o mal, si se equivocó en escoger a mi papá, fue su decisión, ¿verdad? Pero yo no tengo por qué estar padeciendo aquí todo este tiempo. Y hasta que un día en que porque teníamos un negocio, yo ponía las cosas del negocio y hacía todo. Ese día amanecí y dije, hoy es el día. Preparé todas las cosas, las eché al carro, me arreglé, busqué algunas, nomás 2 que 3 prendas. Y como ya mi hermana me había dicho que cuando yo salía podía yo recurrir a alguien, así me fui. No llevaba yo ni un peso. Me aventuré. Pero por eso le digo que Dios siempre estuvo conmigo. De una u otra manera. Yo nunca lo vi, pero en todo el proceso de mi vida puedo pensar y decir que Dios estuvo conmigo, de verdad. Así es, amén. Bien, y entonces en ese momento, ¿cuántos años tenía usted cuando escapó de su casa? 25. 25. Ya era yo grande, ya era yo grande. ¿Y su mamá se fue con usted? No, mi mamá ¿Usted se quedó solita? en la casa, mi mamá se quedó en la casa. Porque yo le dije a ella, mamá, yo me voy a ir, yo no quiero estar aquí. Me dijo ella, no, hija, ¿qué te va a encontrar? Pues no. ¿Qué te va a pasar allá afuera? Pues no creo que me vaya peor afuera que como me ha ido aquí adentro, le digo. Entonces, pues no, ma, yo ya veré, pero yo ya me voy. Vámonos. No, hija, ¿cómo crees? No. Entonces yo sí me voy. Y se quedó llorando, pero también yo creo que aceptó y reconoció que era justo, ¿no? Que me dejara que yo hiciera mi propia vida. Bien o mal, pero a mi criterio, así como ella escogió a su hombre, pues yo también, ¿verdad? Entonces, pero sí, se quedó ella, yo me salí sola. Bien. Entonces, cuando usted sale a dónde, bueno, no un lugar específico, pero bueno, comentaba usted que una de sus hermanas también ya había escapado. Sí. Entonces, su hermana le ayudó para No, escapar. fue la otra que todavía no se iba. Me dijo, yo le comenté a ella, mira, yo me quiero ir. Me dijo ella, es justo, si te quieres ir, vete. Mira, yo tengo una amiga que vive acá, te voy a dar la dirección y su teléfono por si algún día tienes necesidad. Cuando yo vea que tú ya te fuiste, pues yo ya le hablo y me pongo de acuerdo con ella, me dijo. Entonces sí, yo ese papel lo tenía muy guardado y lo busqué y lo saqué y me fui. Pero no me fui directamente con ella, sino que cuando yo salí, empecé a merodear por toda mi casa, los alrededores, como pensando, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, no tengo dinero, no sé cómo sea esa muchacha. Estaba yo pensando hasta que me dieron como me iba yo a subir al camión para regresar a la casa y dije, no, pero ya no, yo dije que ya no quiero esto. Y entonces, pues me decidí, sí me fui a buscar a la muchacha. Y ya la muchacha me dijo que sí, que me quedara yo con ella. Y estuve con ella nomás unos días. Después ya la otra hermana que se había casado sí dijo que para qué estaba yo allí y me mandó a traer y me fui con ella. También con ella estuve nomás como unos meses mientras busqué trabajo, ¿sí? Pero otra vez volvemos a lo mismo. Nunca estuve sola porque pues yo no tenía más estudio que mi secundaria. No tenía dinero, no tenía conocidos y yo fui a buscar trabajo en una panadería del Mirador. Entonces, inmediatamente me dijeron que sí. Fue una cosa sorprendente porque ni referencias, ni recomendaciones, ni nada, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, híjole, yo soy poderosa. No me quieren aquellos, pero este sí me quiere, decía yo, ¿no? Entonces, de ahí empecé a caminar y a tener más confianza en mí misma, porque debido a todo eso, aunque yo decía y hacía, era yo muy tímida. Yo llegaba a un lugar y si me decían, no, siéntate, ahí me quedaba yo sentada, nadie me movía ni porque temblara. Ahí estaba yo sentada y no hablaba yo con nadie, a menos que alguien se acercara y me hiciera platicar. Platicaba y eso, muy entrecortado, muy así. Fui recuperándome en eso, la confianza en mí misma, en que pues no tenía nada de malo, ¿no? Porque como siempre nos habían prohibido hablar con nadie, pues ya empecé yo a evolucionar en todo este aspecto y sí, me alegro de haber tomado esa decisión, me alegro de descubrir que Dios siempre estuvo conmigo y de recuperarme a mí misma. No dejarme que toda esa tristeza, toda esa amargura, toda esa acabara conmigo. Sí. Bien.
Y, por ejemplo, ¿en qué momento, verdad? Porque ahí usted mencionaba que cuando salió, tuvo un momento en el que pensó en regresar. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensó usted si estaría haciendo mal? ¿Pero mal en qué sentido? ¿Qué pasa en usted? Porque lo que pasa es que, pues yo estaba muy decidida, sí, ya me quiero ir, no quiero esta vida, pero al verme ya afuera, me sentí desprotegida, aún así. Dije, ¿y a dónde voy a ir? No tengo dinero, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Y pensaba, y yo decía, pero pues es igual, a lo mejor me pongo, le digo a una señora que le barro su calle y que me dé dinero y así voy a hacer, pero no puedo, no debo regresar. Y estuve en una lucha conmigo misma entre que yo me convencía en que ya no regreses y entre que mejor sí regresas de tu casa, hasta que ganó la que dijo, pues sí, vete de tu casa. Y fue muy bueno porque me gustó mucho trabajar a pesar de todo eso. Uy, me sentí feliz de mi primer trabajo, de mi primer sueldo. Me sentí maravillada. Bien. Y por ejemplo, estamos llegando, ¿verdad?, al término de este primer bloque, pero ¿usted qué consejo les daría a todas aquellas mujeres que a lo mejor han pasado alguna situación similar o que están dentro de una situación similar? ¿Qué consejo les daría a usted? Es eso, ¿no? No dejarse intimidar, no dejar que mengue nuestra estima, ¿sí? Porque valemos, a pesar de que nuestra casa nos hagan pensar que no es así, sí valemos. Y que así como hacemos trabajos en nuestra casa, podemos hacerlo donde quiera. Y sobre todo y principalmente, que se acerquen a Dios, porque solo Él sabe el propósito que tiene en cada uno de nosotros. Y solo Él nos resguarda, nos protege y nos cuida. Porque como yo le digo, yo sin saber ni nada, siempre descubrí que Él estaba conmigo, ¿no? Y entonces, así ellas, refúgiense en el Señor, busquen al Señor, hablen con Él. Él poco a poco les irá guiando, pero principalmente que no dejen que mengue su autoestima, porque sí valemos y valemos mucho. Amén. Pastor, ¿algo que quiera comentar antes de salir del primer bloque? Pues solo que, pues sí es sorprendente, ¿verdad? Saber que este tipo de espíritu, porque es un espíritu, ¿va?, de violación, siempre ha existido, ¿va? Siempre ha existido y pues ahora que ya es el final del tiempo, creo que ha aumentado más, porque sí dice la palabra, ¿va?, que el amor de muchos se enfriará por tanta iniquidad. Entonces creo que en este tiempo pues hay mucha más violencia que antes, ¿verdad? Pero vamos a seguir escuchando a nuestra hermana José y vamos a hablar también un poco acerca de la palabra. Amén. Pues bien, como ya se los había mencionado, vamos a finalizar este primer bloque. Sin embargo, les pedimos que no se despeguen de donde nos están sintonizando. Vamos a continuar en unos minutos aquí en Mujer Virtuosa. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenezer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Confiado estaré. Yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero
soy hijo de Dios. Na, 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 na. Estamos de vuelta aquí en el programa de Mujer Virtuosa y pues seguimos con este tema, ¿verdad? Muy sonado en nuestra sociedad en la actualidad y ya desde hace algunos tiempos, ¿verdad? Pastora. Gracias, Fanny. Pues aquí escuchando el testimonio de nuestra hermana Josefina, pues les decía anteriormente, ¿verdad? Que sabemos que si esto pasaba en tiempos, hace que, digamos, 30 años, ahora creo que se ha aumentado, ¿verdad? Ese espíritu se ha aumentado en este tiempo, pero definitivamente yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Que todos pasamos por una escuela en el transitar de nuestra vida. Es una escuela para que nosotros podamos ser testimonio para otros. Todo lo que nosotros vivimos es una escuela para poder ayudar a los que vienen atrás de nosotros. Y pues nuestra hermana José, pues ahora el Señor le permite testificar. Y sé que esto va a ser de edificación para aquellas mujeres, jóvenes, señoritas, también varones, porque no solo son mujeres, ¿verdad? Sino que como tú lo mencionabas, tu hermano, ¿verdad? Entonces creo que también hay varones que están siendo violentados ahora en este tiempo hasta por la propia mujer, ¿va? Entonces creo que es importante que también podamos aprender cómo el Señor nos puede sacar de esta situación, cómo el Señor está dispuesto, aunque nosotros no lo podamos ver, aunque nosotros no podamos conocerlo todavía, el Señor siempre está dispuesto para cuidar de nosotros, porque pues como bien lo dice mucha gente, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios, pero sabemos que no es así. Todos somos creación de Dios, pero cuando le conocemos a Él, llegamos a ser hijos de Dios porque Él nos adopta, ¿verdad? Entonces, la verdad está muy impactante el testimonio de nuestra hermana y queremos pedirles que sigan escuchando este testimonio porque sabemos que va a seguir siendo de edificación y si hay alguien allá atrás en las cámaras que nos está viendo el día de hoy, está pasando por una situación igual o pasó por alguna situación igual, queremos decirle que el Señor Jesús vino precisamente para eso, para poder ayudarnos, para poder sacarnos de todo este tipo de situaciones, para este tipo de problemas, por todo lo que pasamos en la vida, ¿verdad? Pero el Señor es bueno y misericordioso y sigamos escuchando a nuestra hermana Josefina. Amén. Así es, ¿verdad? Y qué sorprendente, como lo mencionaba nuestra pastora, pues no solamente hay violencia en la actualidad contra la mujer, que ahora es lo más sonado, ¿verdad? Sin embargo, también hay varones que sufren violencia, ¿verdad? Y tal vez a nuestro caminar de la vida, ¿verdad? Hemos visto algunos testimonios, hemos escuchado algunos casos, ¿verdad? Donde pues ahora el varón también sufre sartenazos, ¿verdad? También ahí por parte de la mujer. Y qué difícil, hermana José, porque ahorita, como bien lo mencionaba nuestra pastora, también hubo por ahí un varón, ¿verdad? Que también sufrió violencia. Y realmente sí se llega a perder parte de la identidad al sufrir violencia. Sí, sí, porque en un niño el pensar, ¿qué pensamos? Nuestro papá y nuestra mamá son nuestro gran amor, son los que supuestamente nos deben de proteger, son los que nos deben de llevar de la mano en todo el proceso. Y resulta que ellos son nuestros castigadores y aún sin saber por qué, ¿sí? Y a veces hay niños y niñas que soportan eso porque piensan que pues es la manera en que su papá y su mamá los va a querer, pero no es cierto. Es la manera en que nos hacen creer eso, que ahora sí que porque te amo te pego, no es cierto, eso no es amor, perdónenme, pero eso no es amor. Entonces, pero aún no se acostumbra con el afán y la finalidad de sentir amor, porque esa es la necesidad del ser humano, sentir amor, y más de nuestros padres. Entonces, sí nos afecta. Hay personas que son más débiles, ¿sí? Y que realmente
termina fatal porque hemos visto casos en donde muchos niños y niñas terminan muertos porque tanto se dejan que pues ya definitivamente, pues mátame, si no me quieres, pues acaba conmigo, ¿no? Entonces, y no tiene por qué ser así. Si no te quieren, está bien que no te quieran, pero no tienen derecho a maltratarte de ninguna manera. Sí, es verdad. Bueno, y por ejemplo, ¿verdad? Ya una vez que usted salió de su casa, que encontró un trabajo, y verdaderamente, como usted lo menciona, ¿verdad? Podemos ver la mano poderosa de Dios y podemos creer en esa palabra, ¿verdad? Donde nosotros ya venimos predestinados y el Señor tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? Porque como usted lo dice, fue algo impresionante que me dieran un trabajo, incluso sin tener papeles, sin tener ni tener Ni experiencia. recomendaciones, ni nada, y me lo dieron. Y entonces yo por ahí en palabras anteriores que usted decía, yo escuché que pese a todo lo que usted había pasado dentro de su hogar, usted anhelaba tener una familia. Usted Sí. anhelaba tener Sí, una yo, familia. porque incluso yo, cuando me veía yo al espejo y decía yo cuando tenga mi familia, a mis hijos no les voy a pegar. A mi marido no le voy a, cuando me quiera pegar, voy a hablar con él, comunicándonos, yo creo que va a ser lo mejor, pero nunca le voy a permitir que me ponga una mano encima, nunca le voy a permitir que me ofenda. Siempre yo hacía mis pensamientos cuando ni sabía si iba a salir de ahí, la verdad, ¿no? Pero era mi pensar y creo que eso era lo que me mantenía. Cuando yo llegué a una edad en que yo veía que no pasaba nada y que yo seguía en la misma situación, decía yo, pues no, ¿cómo voy a tener una familia si voy a estar aquí? Nunca voy a poder hacer nada, nunca voy a poder hacer nada. Y yo lo anhelaba. Ya en cuanto salí, decía yo, ahora sí soy libre. Pero no decía yo, voy a buscar luego con quién casarme, ¿verdad? Sino era a futuro. Y a lo mejor ya ahora mi pensamiento cambiaba un poco porque ahora yo ya tenía la ilusión de trabajar, de desarrollarme, de sentirme segura, de saber que yo valía y servía para muchas cosas que todavía no descubría en mí, ¿verdad? Pero realmente sí, era mi anhelo tener mi esposo y tener mis hijos. Y yo anhelaba tener 6 hijos, dado a mi situación, que porque yo sufrí preeclampsia en mis embarazos, no pude tener más que 2. Entonces, como no pude tener más, pues me tuve que conformar con 2. Pero mi ideal era tener 6 hijos, porque hasta en eso sí afectó en mí, porque yo, cuando veía que alguien maltrataba a un niño o una niña, yo entraba ahí, y aunque me buscaba yo problemas, pero y yo estoy enamorada de los niños y no puedo ver que alguien le haga a algún niño. No puedo, no lo soporto. ¿Sí? ¿Pero es por lo que usted vivió? Creo que es en parte las dos formas. Creo que es mi naturaleza porque como yo no tuve amor, sí, yo necesitaba, creo que desahogar todo el amor que yo sentía por mi mamá, por mi papá, en alguna manera, ¿sí? Y la mejor manera, porque yo descubrí que yo me identificaba mucho con los niños. Niño que me conocía, hacíamos migas. Y si íbamos a una reunión, todos los grandes estaban por allá, yo estaba con todos los niños reunida. O sea, yo me entendía con ellos y era feliz con ellos, ¿sí? Entonces creo que ya parte de mi naturaleza era eso, ¿no? Y luego ayudada a la situación de que, pues, a mí no me quisieron y de cómo me maltrataban, pues más, ¿no? Pero sí, eso fue lo que... Y por ejemplo, en ese término que usted menciona de que ahora ya soy libre, para usted en ese momento, ¿qué era la libertad? Sí, muchas veces pensamos que la libertad es que porque voy a buscar novios y voy a hacer mi voluntad y hacer y deshacer lo que yo quiera. No, para mí mi libertad era eso, tener mi tiempo para mí, para desarrollarme, para trabajar, incluso hasta conocerme a mí misma, porque estando allá adentro nunca me pude conocer a mí misma, ¿sí? Entonces, era para mí eso, una libertad de que yo podía toser y nadie me iba a regañar, ¿sí? Y yo podía gritar y nadie me iba a decir nada. Y me podía yo comprar lo que yo quisiera y nadie me lo iba a prohibir. Esa era mi libertad. Se acercaban muchachos, pues yo ya era grande, pero yo siempre, no era todavía. Sí quería yo mi familia, pero no era la intención de tener novios y a ver cómo. No. Era desarrollarme a mí misma primero para tener esa seguridad. Y aún así, pese a que no era mi finalidad, me llegó bien pronto. Pero pues bueno, aquí estamos. Bien. Y por ejemplo, ¿verdad?
toda esa violencia que vivió en su carácter, porque hacía usted mención en que cuando usted miraba, ¿verdad?, que a alguien maltrataba, pues usted a lo mejor reaccionaba. Ujú. Entonces, esa reacción en usted era igual así, con alguna clase de violencia, rencor, No, porque pues yo también sabía, ¿no? Que pues en primera ni era mi asunto, por principio de cuentas, ¿no? Entonces yo sabía que tenía que entrar en ese problema con inteligencia, ¿sí? Yo hablaba con la persona y le decía, oye, ¿por qué tratas así a tus hijos? No es justo. No, pero son tu responsabilidad. Ya hablaba yo con ella, ya me sentía yo psicóloga, ¿no? Entonces ya hablaba yo con ella y le decía yo entrar en razón y cambiaba con sus hijos. Entonces, pero no era que yo llegando, porque la verdad, siendo honesta, sí ganas me daban de llegar y darle un descontrol y decirle, sabes que ya párale. Pero yo sabía que eso iba a crear más agresión para los niños. Entonces no era esa la manera, yo tenía que hablarle ahora sí que con inteligencia para que ella lo pudiera captar y lo pudiera entender. Y realmente también conmigo siempre se relacionaron también mucho los jóvenes, tanto mujeres como hombres me conocían y se hallaban mucho conmigo, se cobijaban mucho conmigo y me decían, yo quiero salirme de mi casa, yo no quiero estar en mi casa. Yo les aconsejaba, les decía cómo. Y en verdad no es que yo sea una gran sabia, ¿verdad? Pero a través de lo que yo viví, a ellos sí les sirvió mucho. A ellos sí les sirvió mucho. Cambió mucho su vida, cambiaron sus actitudes. E incluso conocí a sus papás, hablaba yo con sus papás o su mamá, como fuera, y lo aceptaban. Lo aceptaban. Entonces, pues eso me daba una gran felicidad, ¿no? Porque decía yo, bueno, a mí al menos nadie me ayudó, pero yo sí puedo ayudar a alguien más. Y así lo hacía cuando podía. Cuando veía yo que era una situación o personas muy agresivas, decía yo, no, aquí pinto mi raya y aquí también corriendo se gana, decía yo, ¿no? Entonces trataba yo no de meterme, pero buscar la manera de cómo, ¿no? Porque sí, realmente la violencia siempre ha existido, no se ha notado porque ha sido oculta, ¿sí? Porque siempre se nos amenaza con que si tú hablas, si tú dices te voy a matar y te voy a hacer esto, y claro que a uno la tienen así bien aterrorizada que mejor no hablar, ¿no? Ni un gesto. Entonces, pero sí, la violencia siempre ha existido, solo que ha sido muy oculta. Bien oculta. Y por ejemplo, ¿verdad? Porque yo he conocido algunas personas que igual han sufrido violencia, ¿verdad? Y la repiten en sus hogares, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay quien dice, pues a mí me pegaron, yo también, ¿verdad? O a veces inconscientemente lo hacen porque así fueron educados. Pero esa parte uno decide hacerla o es inconscientemente que uno se comporta de la misma manera. No, eso no es inconsciente. Eso uno lo hace porque uno tiene mucho coraje guardado. Y como uno no lo ha desquitado, es fácil, con lo que se deja fácil, ¿verdad? Manipular y golpear. Pero eso no es porque lo hagamos, ahora sí, como dice el chavo, sin querer queriendo. No, eso lo hacemos conscientes porque tenemos una rabia, coraje y rencor guardados en lo profundo, que cuando se repite una historia a través de lo que nosotros vivimos, ahí es cuando ahogamos todo el coraje que tenemos y la furia que tenemos guardada. Y entonces después usted se casa. Sí. Se casa, tiene 2 hijos, ¿verdad? Y ahí, ahí, ¿en qué tiempo usted conoce al Señor? Pues también en mi matrimonio tuve problemas, sí, he de ser honesta. Porque yo conocí al Señor precisamente a través de tantos problemas que tuve yo en mi matrimonio. Estuvimos a punto de separarnos, pero llegó a nosotros la palabra de Dios. Llegó con todos, pero quien la tomó más, sea legítimamente fui yo, ¿no? Entonces empecé a conocer del Señor, empecé a saber lo que Él quería, lo que a Él no le gustaba, porque mi esposo y yo vivíamos en unión libre. Entonces, cuando empecé a conocer a Dios, decía que no era bueno que estuviéramos viviendo así en unión libre, que era pecado, ¿sí? Entonces, convencí a mi esposo y decidimos casarnos y nos casamos. Y todos los procesos que hemos ido avanzando en nuestra vida han sido porque Dios está en nuestra vida. Él nos ha ido orientando a través de que hemos leído la palabra de Dios, a través de que nos han enseñado la palabra de Dios y lo hemos conocido, no así físicamente, pero en todas las situaciones que pasamos y vivimos, hemos conocido a Dios, ¿sí? Y sabemos que sí existe y sabemos que está con nosotros. Y Él ha llevado de la mano nuestra vida. Entonces, ¿usted ha visto algún cambio? O sea, el Señor cuando llega a su vida, usted ve una transformación, no solamente en usted, sino en su familia.
Sí, tardó un poco porque tardó un poco. Yo hubiera querido que cuando yo dije, Señor, por favor, ya en ese momento fuera hecho, ¿verdad? Pero no, era un proceso y tardó, pero lo vi. Lo vi que a raíz de la palabra de Dios, mi esposo empezó a cambiar y empezó a querer saber de Dios. En mis hijos igual, también eran juventud pues un poco inquieta, ¿no? También que pues es difícil a veces encauzarlos, ¿no? Entonces también a través del Señor, de mi Padre amado Dios, Él entró en sus vidas también y pues hoy sirven y estamos en la palabra de Dios y lo hacemos con mucho gusto y nos hace muy felices estar en todo el tiempo hablando de Él, saber de Él, conocer de Él, porque nos ha resguardado de muchas cosas. Y ha habido un gran cambio. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque cuando una persona es violentada a veces por sus padres, ¿verdad? En este caso, su papá, ¿verdad? Le es difícil a uno volver a reconocer paternidad. Y me llama la atención porque ahorita que usted platica, ¿verdad? Dice, pues mi padre hablando de Dios, ¿verdad? Amén. En que viendo tal vez el momento en el que el Señor ahora la adopta como hija, ¿verdad? De que ahora ya tiene un padre, ¿verdad? Que la defiende, que la ama, ¿verdad? ¿En qué momento sucede eso? Y en qué momento usted, porque yo quiero pensar que tal vez usted, ¿verdad? Teniendo todas esas emociones a flor de piel, porque pues tal vez desde su casa ya había pasado algún tiempo, pero volverlo a lo mejor a vivir en un porcentaje mínimo en su matrimonio, pues vuelven a nacer todas esas emociones otra vez, ¿verdad? Pero usted se dio cuenta que el Señor empezó a sanar todo eso en su corazón. ¿Qué el Señor ha sanado en usted? Bueno, principalmente Dios ha sanado en mi vida esa rabia que yo sentía y ese rencor, ¿no? Porque incluso yo, aunque mi papá ya no vive, le he pedido perdón y le he dicho que lo perdono por todo lo que me hizo, ¿sí? Entonces, ahí yo he sentido una liberación en mi vida, una carga fuera de mi vida, ¿sí? Aparte de todo eso, cambió a lo mejor yo ser un poco más tolerante, porque si en mi matrimonio había diferencias y cosas, pues siempre de mi parte fue la más, ¿por qué? Quizás porque ya había yo vivido cierta manera, aunque no era mi marido, era mi papá, ¿no? Pero en cierta manera en ver lo que pasaba con mi papá y con mi mamá, quizás eso me ayudaba a tener un poco más de una guianza de saber cómo hacer las cosas, ¿no? De cómo tratar de llevar paz y eso sí, no permitirle a mi esposo que nunca les pegara a mis hijos. Sí castigarlos, a lo mejor de vez en cuando darles una, pero no así como a nosotros nos fue, ¿verdad? Yo sé y reconozco que a veces necesitamos vara porque a veces nos pasamos, ¿no? Pero no hacia el punto de que casi te quieren colgar. Entonces, todo eso el Señor lo fue transformando en todos nosotros. Yo vi cambios en ellos, y eso me hizo amar más a Dios, confiarme más en Él. Y cada problema que yo tengo, cada situación que paso, lo primero que hago es encomendarme a Él, hablarlo con Él, porque a veces luego estoy solita en mi cuarto y estoy hablando con Él como si estuviera yo hablando con mi mamá, así. Y ¿sabes qué, Señor? Y fíjate, papito, y no, pasa esto, papito. Y sí, porque yo he visto su respuesta y yo he descubierto, y lo descubrí y lo supe y me encanta, me agrada saber que Él siempre tuvo un propósito para mí y que Él siempre me cuidó y que Él siempre estuvo conmigo. Y aquí estoy por su bendita gracia y su bendito amor. Amén. Pastora. Gloria a Dios, pues la verdad es impresionante saber que a pesar de que aún ella no conocía al Señor Jesús en su corazón, no lo conocía como ahora lo conoces, el Señor te dio la certeza de que Él estaba contigo. Entonces eso es impactante, ¿verdad? Y otra cosa que me llamaba mucho la atención es que pues tú reconociste que a pesar de que, como tú dices, ¿va? Cuando pasaste por toda esta situación, trataste la manera de en ti misma autoministrarte, automantenerte, ¿verdad? Hablando con el espejo, ¿verdad? Que no tenías con quién más platicar. Y eso fue lo que te ayudó, pero yo pienso que tal vez allí el Señor pudo haberle dado esa estrategia a ella, ¿verdad? Para que ella pudiera mantenerse, ¿verdad? Y también me llama la atención cuando tú dices que pues definitivamente reconociste que te hacía falta algo, a pesar de que ya tenías un esposo, ya tenías hijos, que era lo que anhelabas antes,
pero al ver la situación de lo que te estaba sucediendo ya en tu hogar, entonces ahí fue donde reconociste si alguien te tuvo que haber hablado, ¿verdad? Del Señor Jesús. Y entonces dijiste, no, pues creo que eso era lo último que me faltaba, ¿verdad? Eso era lo último que me faltaba y pues gloria a Dios por eso, porque es ahí donde se muestra el gran amor del Señor, ¿verdad? Si todo el tiempo el Señor te guardó, ahora te envió la última receta, si se podría decir, va, mira, aquí estoy, y yo soy el camino y la verdad y la vida, y si me recibes, ahí van a cambiar las cosas en tu vida. Entonces, creo que sí, una persona porque mucho me diga, no, pero si yo no tengo necesidad porque yo lo tengo todo. Yo tengo dinero, tengo una familia, tengo esto, tengo lo otro, pero al escucharte a ti me doy cuenta que de todos modos siempre hay un vacío en el corazón. Siempre, siempre va a haber un vacío en el corazón, Sí. el cual solo el Señor Jesús lo va a poder llenar, Amén. ¿verdad? Porque eso es lo que tú nos dices a demostrar ahorita, que realmente solo Él te pudo haber llenado ese vacío y haber cambiado tu manera de pensar y aún tu manera de vivir, porque pues ahí sí que solo Él fue el que te pudo ayudar para que no fracasaras en tu matrimonio, ¿verdad? Amén. Sí, ¿verdad? Y es que como bien lo hacen mención, ¿verdad? Pareciera que pues ya de pasar todo un proceso así y dicen por ahí, ¿verdad? En el mundo que el tiempo lo cura todo. Sin embargo, no es así. No es así porque aparentemente podemos estar bien, ¿verdad? Podemos tener una careta de felicidad, porque incluso, y tal vez no me va a dejar mentir la hermana, ¿verdad? Tal vez dentro del hogar, ¿verdad? Parecen perros y gatos, ¿verdad? Y saliendo son la familia feliz. Ujú. ¿Y cuántos testimonios hay así, ¿verdad? Pero hay heridas en el alma, hay heridas en el corazón que no sanan por el tiempo. Más bien, ¿verdad? Todas esas heridas, y lo hemos leído en la palabra del Señor, por eso es que nosotros tenemos ese vacío, esa necesidad de que pese a que ya no estamos pasando violencia, pese a que ya no estamos siendo golpeadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay algo ahí que nos falta, ¿verdad? Y a veces también ese amor que nos falta, el Señor es el único que puede llenar ese vacío, que puede sanar esa herida en el alma, porque tal vez ya hay una cicatriz, pero por dentro sigue doliendo. Por dentro, ¿verdad? Sigue latiendo, sigue palpitando y sigue abierta, sigue supurando, ¿verdad? Algo, porque como bien lo veíamos ahorita con nuestra hermana, ¿verdad? Pese a que ella ya había salido de su hogar y ya no sufría violencia, ¿verdad? Ella en su corazón todavía tenía cierto rencor, cierto coraje, cierta rabia, cierto odio, ¿verdad? Pero cuando viene al Señor, se da cuenta que eso es una carga para ella. Y entonces el Señor la libera de ese peso. Y ahora, ¿verdad? Es ligera su carga, como dice la palabra, ¿verdad? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces solamente el Señor puede hacer eso en nosotros. Y como bien lo menciona nuestra hermana, si ustedes están pasando alguna situación, te hablo a ti, mujer, joven, niña, adolescente, ¿verdad? Incluso varones que tal vez ya estén casados y tengan hijos, ¿verdad? Que estén sufriendo violencia, o adolescentes, niños, ¿verdad? Hoy, ese es el motivo de este programa, ese es el motivo, ¿verdad? De que nosotros y de que el Señor nos haya permitido este espacio para llamarlos a ¿qué? Para llamarlos a Cristo. Porque como lo dice la palabra, Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Una vida asegurada para la eternidad. Una vida donde dice la palabra del Señor que Él jura que seríamos felices el resto de nuestra vida. Pero ¿en qué momento sucede eso? Cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros dejamos, ¿verdad? Que el Señor nos limpie de toda esa vida que hemos pasado, ¿verdad? Que como dice la palabra, que dejemos nuestra vieja vida, nuestro viejo hombre, y que el Señor haga en nosotros una nueva persona. Y haciendo una nueva persona en nosotros, también nos hace una nueva vida.
pero ahora conforme a la voluntad del Señor. Y ahí, ¿verdad? En Primera de Juan 3:1, este pasaje es muy hermoso porque dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él, ¿verdad? Y así como nuestra hermana, ahora ella puede testificar del gran amor que Dios le ha mostrado. Pese a que tantos años sufrió, hermana, yo le quisiera preguntar algo, ¿verdad? ¿El Señor ha compensado todos esos años que usted sufrió? Sí, creo que hasta me ha dado más. Y por eso me da más vitalidad, más ganas de vivir, más ganas de ayudar, más ganas de expresarle a la gente que sepa y que confíe en el Señor, porque aunque pareciera que como todo el mundo dice que no existe porque no lo ven, pero es real. Él me ha dado mucho más de lo que yo hubiera esperado y me ha hecho muy, muy feliz. Gloria a Dios, qué bendición, porque pues ese es ahí se refleja que realmente tú le recibiste en tu corazón y que pues definitivamente todo cambió en tu vida, aunque no es color de rosa, ¿verdad? Porque pues definitivamente seguimos en esta tierra y van a haber muchas veces problemas, dificultades, pero ya no va a ser lo mismo, porque como bien decía nuestra hermana Fanny, lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ya es como dicen, un dicho en el mundo, ¿verdad? Dicen que una pena compartida ya no es una pena completa, sino media pena, ¿verdad? Entonces creemos que pues ya todo va cambiando, todo va siendo más ligero para cada uno de nosotros cuando nosotros lo recibimos a Él en nuestro corazón. Y es impresionante pues saber que a pesar de todo lo que te tocó vivir, y tú lo dices, ¿verdad? El Señor te ha recompensado y eso es un gran testimonio porque tú puedes decir, pues si yo estoy aquí es porque definitivamente Dios está conmigo y Dios lo permitió, ¿verdad? Aunque cuando desde que fuiste niña tú reconociste que Él estaba contigo y eso es una gran bendición, es un don que no todos lo podemos ver, ¿verdad? Y como último te quisiéramos pedir un consejo, ¿o qué les podrías decir a todas los que nos están viendo en esta hora? Pues eso en realidad no. Muchas veces diríamos, en donde hay violencia, ¿no? Pues tú también dale, ¿no? No, nosotros tratar de mantener limpia nuestro espíritu y nuestra alma de esas cosas, pero sí acercarnos a Dios de verdad, porque Él es el que nos va a dar la salida, Él nos va a dar la solución, la confianza de saber que contamos con alguien, porque a veces no tenemos a quién recurrir, pero Él siempre está preso. Como dice el versículo de Salmos 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Y así es, conmigo fue así. Entonces, con muchos y con todo el que quiera, así el Señor hará esa obra en su vida. Confíen, acérquense a Dios. Yo les aconsejo que se acerquen a Dios. No hay nadie más que pueda ayudarles sin interés, ¿sí? Sin pedir algo a cambio, solo con su amor. Él lo va a hacer. Confíen en Dios, acérquense a Dios. Amén. Bien, pues no sé si, pastora, hacemos un llamado para aquellos que nos están sintonizando y que nos están viendo, para alguno, ¿verdad?, que esta palabra le haya tocado o se haya identificado y quiera aceptar a Cristo. Amén. Bien, pues estamos llegando a la recta final de este programa tan glorioso, ¿verdad? Porque podemos testificar lo que Dios hace en nuestra vida. En Amén. Diferentes circunstancias Él se manifiesta. Entonces, les hacemos un llamado a ustedes, amigos, hermanos que nos están viendo. Si ustedes quieren acercarse al Señor para que Él empiece a obrar en su vida, hoy les pedimos que inclinen su rostro ahí donde estén. No importa si van en la combi, si están en el trabajo, si están en sus hogares, ¿verdad? No importa. Ustedes pueden orar con nosotros en este día y pedirle al Señor que se acerque a ustedes. Amén. Vamos a levantar una palabra de oración. Padre, en este día, Señor, te agradecemos, Padre, la vida que nos has permitido tener. Gracias, Señor, por este testimonio, Señor, donde una vez más
tu nombre es glorificado, Señor, porque sabemos que solamente tú puedes hacer estos milagros tan grandes y tan sorprendentes, Señor. Hoy te pedimos, Padre, de aquellos que hoy nos están sintonizando, Señor, si alguno quisiera acercarse y recibirte a ti, Señor, en su corazón, te pedimos, Padre, que tú lo recibas, Señor. Amado hermano que nos escuchas, si puedes repetir con nosotros esta oración. Señor, en esta hora, Señor, yo quiero aceptarte en mi corazón, Padre. Quiero aceptarte como mi único Dios, como mi Salvador, como mi Redentor, Señor. Te pido, Señor, que perdones todas mis faltas, todos mis pecados, Señor. Yo te pido que perdones, Señor, todo aquello que yo he hecho mal y que no te ha agradado, Señor. Te pido que escribas, Señor, en el libro de la vida mi nombre, Padre, y que a través de ti, Señor, tú puedas comenzar a transformar mi vida, Señor, para que yo en el tiempo final me halle acepto delante tuyo. Recíbeme como hijo tuyo, Señor, acéptame como hijo, Padre. En esta hora yo te recibo en mi corazón, Padre, para que tú empieces a obrar, Señor, en mi vida y empieces a transformarme, Señor. Te recibo, Señor Jesucristo, en mi corazón como mi Dios, como mi Salvador, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te recibo. Amén y amén. Y Señor, a través de esta palabra también te agradecemos, Señor, y te pedimos que bendigas la vida de nosotros, Señor, que estamos aquí, pero también de aquellos que nos sintonizan, Padre. Haz tu obra, Señor, a través de este programa y que tu Espíritu Santo, que no conoce fronteras ni distancias, Señor, haga su obra, Señor. Que esta palabra, Señor, que podamos dar, Señor, sea como un refrigerio a todos aquellos que nos miran, aquellos que están sufriendo, Señor, y que te pido, Señor, que tú los alcances a través, Señor, de tu palabra. Gracias te damos en esta hora. Bendecimos, Señor, a todo aquel que nos escucha y que nos mira, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, nos despedimos y les bendecimos. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.